Volvieron los rumores de crisis ministerial en el gobierno de Gustavo Petro, después de que se murmurara que el mandatario habría pedido la renuncia protocolaria de su gabinete. Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones de Palacio, por medio de una publicación en X, desmintió esta información. Presidencia de la República aclara a la opinión pública que en el Consejo de Ministros realizado el día de ayer en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, no solicitó la renuncia de su gabinete, por lo tanto se desmiente cualquier versión al respecto. Lo que logramos establecer en Red Más es que en la noche del miércoles 31 de enero, durante el Consejo de Ministros en Casa de Nariño, una vez más el presidente de la República, Gustavo Petro, le hizo un jalón de orejas a su gabinete por falta de articulación entre ellos, también por baja ejecución presupuestal y poco trabajo en regiones. Tres temas que el mandatario ha reiterado más de una vez, como hace una semana durante la toma del Litoral Pacífico en la segunda versión del gobierno con el pueblo. En esa ocasión, esos regaños fueron a los ministros de Salud, Agricultura y Minas. Que el ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay, 12 días sin luz. Esta noche hay que llevar los datos de cuánto cuesta la medicina preventiva, que se llama así, en el territorio para todo el litoral pacífico. Y allí desglosamos entonces del presupuesto que ya tenemos general para la nación, el pedazo que tiene que ver con el litoral pacífico, de tal manera que lo prioricemos. Éramos el segundo productor mundial, hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía si la ministra de Agricultura no se pone las pilas. Hasta ahora la única ministra que ha confirmado esa tensa situación y la posibilidad de que algunos presentaran su carta de renuncia es la ministra de Agricultura. A nosotros no nos pidieron renuncia protocolaria y si me la pidieran la presentaría, por supuesto. Creo que la invitación del presidente continua es a que podamos concurrir en sinergias y en nuestras mayores capacidades y compromisos para que al colombiano a pie, el de la gente del territorio, el del pueblo que está aguantando necesidades. Lo cierto es que en la noche de ese miércoles sí hubo un regaño que algunos no tomaron de la mejor manera y varios de los ministros dejaron sobre la mesa la posibilidad de entregar su carta de renuncia. Esto una vez cuando Laura Sarabia, quien es considerada la mano derecha del presidente, reiteró el compromiso que deben tener como integrantes del gobierno y respaldó el llamado de atención del mandatario. Ahora bien, hasta el momento la renuncia que sí fue presentada es la del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que iría hasta el próximo 5 de febrero de este año. Lo acaban de escuchar ustedes en el informe de María Camila. Sí hubo una renuncia, fue el director del DNP, que es un hombre académico, que es un hombre riguroso y que es un hombre que dijo, hasta aquí voy. Pues se va con una carta de renuncia que ya se hizo pública, en ella no detalla y no argumenta las razones de esa decisión, pero bueno, sí le agradece al presidente Petro por haberle dado esta oportunidad y al final cierra su carta diciéndole también al gobierno que el cumplimiento de ese plan de desarrollo no es posible sin el concurso de los alcaldes, de los gobernadores y de los gremios. Luego de varias diferencias con el presidente Gustavo Petro, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, presentó su carta de renuncia que será efectiva el próximo lunes 5 de febrero. Escribió que ha sido un honor dirigir una institución que en 65 años se ha consolidado como centro de reflexión de alta calidad técnica y que es un patrimonio de la nación. También habló de la construcción del plan de desarrollo como un ejercicio colectivo inédito y agradeció a sus colegas consejeros y congresistas por sus aportes. La verdad es que González ha sido uno de los funcionarios que ha hablado y que cuando le ha tocado llevar la contraria lo ha hecho. Ha insistido, por ejemplo, de manera reiterada en que sin petróleo no se puede hacer transición energética, una posición que le molesta al propio presidente. Aquí hay unos problemas estructurales que tienen que ver con convergencia, con transformación energética, con modernización del sector agropecuario y con ordenamiento del territorio. Sustenta sus afirmaciones con cifras. El 56% de las exportaciones que el país realiza son de carbón y petróleo. Y es imposible acabar con esa producción en el corto plazo, aseguró hace solo unos días. Fuentes cercanas a González dicen que desde hace tiempo venía considerando su salida, por los llamados de atención del presidente y los comentarios de otros funcionarios a quienes no les gustó que mantuviera en planeación a funcionarios que llevan tiempo y que son expertos en temas sensibles. Otros ministros que iniciaron con él y que eran muy cercanos a su manera de pensar, como Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Campo, ya se habían ido y su salida era cuestión de tiempo. Hace solo unas horas, en un foro donde intervino, habló de las dificultades y la falta de comprensión que hay en la administración pública y de las angustias que ha tenido.
Recordó que aunque la participación del sector público es fundamental, sobre todo donde las empresas no pueden llegar, la colaboración del sector privado es clave. Lo primero es una afirmación que en este gobierno uno como que la tiene que hacer cada vez más, y es que sin el sector privado no puede haber ninguna posibilidad de desarrollo. También ha tenido angustias sobre el manejo que se debe dar a los incentivos y que deben servir para el desarrollo de las regiones y para su integración. No tenemos un cálculo, no sabemos cuáles son las razones para dar numerosos incentivos, no hay una estimación de gasto tributario suficientemente clara. Es decir, el país no sabe, no tiene una contabilidad de lo que implican las distintas formas y los distintos incentivos tributarios. Aunque se va, dice que muchas de las ideas del presidente son buenas, pero que desarrollar proyectos estratégicos a veces ni los gobernantes de las regiones ni los propios ministros tienen claro cómo hacerlo. El Ministerio de Agricultura tiene 8 billones de pesos que nunca había tenido y que no sabe cómo gastar. ¿Cómo vamos a proponer proyectos estratégicos agresivos? En medio de esas angustias, el director de planeación dice que es fundamental lograr transformaciones estructurales articulando los proyectos para que los beneficios sean generales. Tal vez uno se queda con esa frase del ahora exdirector de planeación cuando dice: sin la empresa privada es imposible el desarrollo. Y dice él mismo que esa frase hay que reiterarla una y otra vez en este gobierno. Esa frase es muy diciente, Paula. Y otra frase, Mauricio, que también es muy diciente, es cuando dice: Ministerio de Agricultura tiene 8 billones que nunca había tenido. ¿Qué va a hacer con esa plata? Y no sabe en qué gastarlo. Y no saben qué gastarlo. Lo dice el que planea, el de planeación. Yo creo que él no estaba a gusto con la forma de pensar del presidente y no estaba a gusto con varios de sus colegas de gabinete. Y lo que decía Ismael, los que eran afines a él, como Alejandro Gaviria, como la exministra de Agricultura, como José Antonio Campo, ya se habían ido. Todos fueron saliendo de a poquito, ¿no? Y hacía evidentes sus diferencias. Mire que nunca se las guardaba, siempre fueron públicas, los reparos que tenía en términos de transición energética y demás. Pero el presidente tiene todo el derecho de jalar orejas, porque es el presidente de la República. Y Laura Sarabia, su jefa de gabinete, que es su mano derecha, pues también tiene todo el derecho de llamar la atención para que haya resultados, porque el tema aquí es la bajísima ejecución. Lo que pasa es que más de uno no le gustó. ¿Qué dijeron? Bueno, reacciones diversas. Era de esperarse, pues justamente por el cargo que desempeñaba el doctor Jorge González, el de director nacional de planeación. Hay quienes dicen que con su salida, pues se va un funcionario que le gustaba dialogar, concertar y escuchar. La salida del director de planeación, Jorge Iván González, quien era el último de los sensatos responsables que quedaban en el gobierno, genera gran incertidumbre, porque este gobierno sigue buscando imponer unas reformas estructurales al mismo tiempo que cumplir con unos compromisos de campaña inviables. Lamento mucho la partida del doctor González, creo que prestó un buen servicio al país, era un hombre chévere, serio, importante. Esperamos que llegue a aportar, a seguir con este camino. Agradecemos del pacto histórico todo su esfuerzo y esperamos seguir aportando para el país. Esperamos que las personas que vayan a coger esa posta que él deja sea para avanzar mucho más rápido. El doctor Jorge Iván González, desde la Dirección Nacional de Planeación, era el faro orientador del gobierno y era la persona que de una u otra forma se convertía en ese polo a tierra que podía conciliar todas esas vicisitudes que se presentan en el desarrollo de las actividades de un gobierno nacional. Desafortunada la renuncia del doctor Jorge Iván González, a mi juicio uno de los funcionarios más serios, objetivos y con mayor sentido común del actual gobierno. Paula, lo que pasa es que planeación es, bueno, no figura como ministerio, pero es un ministerio, es el think tank, es el centro de pensamiento del gobierno, es como el Fedesarrollo, pero del gobierno. Sí, señor. Allá no están políticos, allá hay técnicos, las personas más inteligentes del país son las que están allá planeando qué es lo que va a pasar. La pregunta es, ¿quién viene? Claro, ¿quién viene? Y mire usted las buenas referencias que dan desde diferentes orillas políticas de todos los que opinan acerca de su salud. La oposición, los que son partido de gobierno, todos dicen se
va un gran funcionario, y resaltan eso que yo les comentaba ahora, esa disposición a dialogar, a concertar, incluso alguien que decía es que era el polo a tierra. Por eso, si bien se ha concretado solamente esta salida hasta ahora, pero de concretarse de pronto otros cambios, la gente se pregunta, bueno, ¿qué viene? ¿Se va a radicalizar más el gobierno o se van a aprovechar esas salidas de pronto para hacer guiños a otros partidos políticos? Porque no se les olvide que el Congreso está por retomar el debate de muchas reformas. Mauro, se va el doctor Jorge Iván porque ya venía aburrido, de pronto no tenía química con sus compañeros, con el presidente, o porque quien lo regañó hoy no tenía el nivel para regañarlo. No estoy hablando del presidente. No, yo creo que esa decisión se venía cocinando desde tiempo atrás. El doctor Jorge Iván González, en el gremio de los economistas, con una inmensa trayectoria, es reconocido y había sido reconocido siempre como una persona técnica, serio en los trabajos que hace, serio en sus diagnósticos, serio en sus estudios y en sus razonamientos, independiente, que esto yo creo que es casi que pecaminoso en el actual gobierno, y no estoy aquí siendo yo el exagerado o qué sé yo, sino que los hechos lo demuestran. Estaba poniendo los puntos sobre las IES, estaba hablando en la nota de Ismael, ustedes lo oyeron, de las cosas como él las ve con base en fundamento técnico, y eso parece pues que no se puede decir en este gobierno. Pero fuera de eso, era una persona de centro izquierda, o es una persona de centro izquierda, pues parece que hubiera ya desaparecido el panorama. Para nada va a seguir en la comunidad académica. No se puede decir que era de derecha, que era del gobierno anterior, que era no sé qué. En algún momento alguien en el gobierno decía que era un infiltrado de otros partidos y otros movimientos. Pues es esposo de quien era secretaria de Educación de Claudia López, y quizás por allí también le generó resquemor al presidente Petro. De cualquier manera, lo más grave de todo esto son dos cosas. Una, que le cobraban sus colegas de gabinete y sectores políticos del pacto histórico el que hubiera mantenido a Planeación con un rigor técnico, con un criterio técnico, manteniendo funcionarios que venían de gobiernos anteriores, porque Planeación es esencialmente, como lo decía Giovanni, un centro de pensamiento dentro del gobierno, y por lo tanto debe mantener el rigor técnico. Tampoco se lo perdonaron. Pero yo creo que lo que más le molestaba al doctor Jorge Iván González era que el presidente no le paraba bolas, que el presidente no le tenía en cuenta sus comentarios, que el presidente, como al resto del gabinete, tampoco lo llamaba. Hay que recordar que incluso recientemente algunos de los ministros, antes del jalón de orejas del día de ayer, decían, y el presidente a mí no me llama, y sabemos que así es. De cualquier manera, creo yo que este estilo está haciendo crisis, el estilo de un presidente al que hay que seguirle la línea ideológica y programática por Twitter, o al que hay que seguir a través de lo que dice su vocera, que es Laura Sarabia. Cualquiera puede tener vocera, qué sé yo, pues está oficiando como estaba oficiando antes de irse para el DPS. Pero sí me parece de muy mal gusto que en una reunión entre colegas, porque en últimas vienen del mismo sector político, con el mismo proyecto, con la misma ilusión, se mande a decir a través de una funcionaria los regaños que antes el mismo presidente Petro estaba dando. Sale el doctor Jorge Iván González, quién sabe quién entrará a Planeación. Hay gente que dice que es irrelevante porque el presidente no le para bolas a Planeación Nacional. Ojalá no destruyan el gran acervo de conocimiento y de técnica que hay allí. Y bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con el doctor Jorge Iván, que tiene una inmensa trayectoria académica y quizás empezará a escribir libros con revelaciones interesantes de política pública. No creo que de política pública.